Violencia intrafamiliar, presentado por el universitario Carlos Alfredo Turpo Condori. Paralelo 4TE. Violencia. ¿Qué es violencia? Nos preguntamos que violencia es todo acto, acción u omisión que produce daño o sufrimiento sexual, físico, psicológico, verbal o económico a una persona y puede ocurrir en público o en privado. Una situación violenta ocurre cuando una persona impone su poder sobre otras en forma agresiva, vulnerando sus derechos. Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Tipos de violencia. Vamos a ver, seguramente hemos escuchado muchas veces los tipos de violencia que son violencia intrafamiliar, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica. Nos centraremos en la violencia intrafamiliar. ¿Qué es violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar, todo acto u omisión que consiste en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar puede adoptar una o varias de las siguientes formas, que son la violencia psicológica, la violencia física, violencia sexual, violencia económica, violencia patrimonial y entre otras violencias. Violencia física. Son los actos de fuerza que causan daño, dolor y sufrimiento físico en las personas. ¿Qué nos trata de decir con todo esto? Que a diario vemos mujeres golpeadas, personas lastimadas acerca de la violencia. Vemos que existe violencia intrafamiliar donde la mujer sale afectada con traumas y heridas que en un futuro es difícil de borrarlas. Esto se debe a que el hombre o la persona que agrede tiene otro tipo de pensamiento o simplemente lo hace porque no está en su total conciencia. Pero este es un tema. Hablemos de otro tipo de violencia, que es la violencia psicológica. Es todo acto u omisión que cause daño a la autoestima y salud mental de otros miembros de la familia. Dolor como perturbación emocional, alteración psicológica o dimisión de la autoestima de la mujer o, o familiar agredido. ¿Qué nos trata de decir con todo esto? Que la violencia psicológica, como vemos en la imagen, se trata de alguna forma, hacer daño, causar daño a la mente, al cerebro, a la autoestima, ya que esto sí es bastante doloroso, ya que juega un papel muy importante en lo que es el pensamiento, la cabeza, qué es lo que piensas, tu autoestima, en qué estado se encuentra. Esta violencia es muy cruel, ya que ha acabado con muchas de personas que han llegado a suicidarse por el que le dirán o por sentirse indiferente, por escuchar rumores de alrededor, acosándole, diciéndole un montón de cosas que la mente de alguna forma te cambia de ver, de parecer y te hace actuar de una u otra forma, que no es la cosa. Violencia sexual. Son todos aquellos actos de connotación sexual directos o indirectos, perturbados, perpetrados generalmente por el hombre contra la mujer, con el objeto de humillarla, degradarla y causarle sufrimiento en contra de su voluntad. Eso es lo que a diario se escucha en diferentes departamentos de Bolivia, ya que mujeres son maltratadas, son ultrajadas en familias donde
acerca del alcoholismo, quizás puede estar involucrado, o del machismo, o simplemente por diversión o por una ideología que se le ha dado desde niño. Pueden haber diferentes factores, lo cual esto se ve mucho a común, por el cual es un tema para debatir. Y bueno, pues la violencia sexual es algo directo al físico, ya que pueden agredirle y causarle diferentes moretones, heridas, que se ve a, a simple vista. Y más de estos casos son mujeres los que sufren. Violencia económica. Pero ¿qué hace lo económico aquí? Vemos, son todas las medidas tomadas por el agresor u omisión que afectan a la sobrevivencia de la mujer o hijos, con el despojo o destrucción de sus bienes personales de la sociedad conyugal. Nos trata de decir que la violencia económica nos trata de decir que es sobre un límite de dinero que se tiene que dar a la semana o por el cual una mujer o un hombre debe sobrevivir. Eso se debe a que muchas personas, muchas familias tienen una de ellas, en una pareja, una de ellas solo tiene un trabajo y la otra no tiene un trabajo. Entonces, esto se debe a que el que tiene trabajo se siente con mayor poder, lo cual deja al hogar un monto de dinero, por el cual quizás no es suficiente o es suficiente, pero de ahí existe el problema de que ponen un límite. Este es el dinero que voy a dejar y listo. Con esto sabrás qué hacer y listo. Pero no sabemos de qué forma lo está usando el dinero, o es que si es poco o es mucho. Pero vemos que aquí la violencia económica nos tiene atados a que debemos de alguna forma obedecer a sus reglas del que pone el dinero. Yo así lo entiendo. A la sobrevivencia de la mujer o hijos. Más habla aquí de que en muchas familias obviamente el hombre es el que trabaja y a veces trae el dinero a la casa, y por el cual yo entiendo que él es el que pone el dinero y tiene un poder por el cual deja un montón de dinero y se siente con el poder de poder manipularlos y decidir muchas cosas, decidir por él mismo y manejarlos a su manera. Consecuencias de la violencia intrafamiliar. La violencia comienza con amenazas, puede terminar en homicidio, suicidio forzado, muerte por lesiones físicas que van de un golpe, incapacidad hasta la muerte, lesiones psicológicas generando enfermedades a largo plazo como el estrés y la depresión, sentimientos de temor, culpa, desvalorización, odio, vergüenza, desconfianza y aislamiento. Esto es verdad, ya que la consecuencia de la violencia intrafamiliar deja muchas secuelas, ya sean psicológicas o, o simplemente traumas a largo plazo, como lo menciona, ya que si en una pareja siempre desde un niño ha crecido con violencia, el niño va a ser violento, va a ser traumadito, ya que ve a su padre cómo lo trata a su mamá, cómo a él mismo lo pega, y va a tener consecuencias de a un largo plazo. La violencia no es buena, paremos la violencia. La violencia era algo antiguo, algo por el cual el hombre era superior a una mujer. Ahora ya no es lo mismo. Ahora una mujer puede trabajar, puede estudiar, puede valorarse por sí mismo, tiene derechos, tiene deberes. Así que la violencia es un tema muy largo por el cual debemos reflexionar, debemos capacitarnos, debemos de alguna forma valorar a la mujer, valorar a los niños, a sus derechos, sus deberes, porque la violencia no es nada bueno, te deja con muchas lesiones físicas, psicológicas, a largo plazo, que por el cual ahí estamos dando la misma vuelta. ¿Quién sabe que el niño que sufrió violencia, un día él va a hacer lo mismo que su papá hizo? Y estamos en el mismo círculo de la violencia, que nunca podemos salir de ahí.
Para eso yo les insto a parar la violencia y y concientizarnos nosotros mismos para que de una vez paremos con la violencia hacia la mujer, violencia intrafamiliar, violencia contra los niños y algunos datos curiosos sobre la violencia intrafamiliar en Bolivia, unas estadísticas, La Paz, el Alto. Veamos, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la FELCSB, señala que solo estas ciudades paseñas se recibe diariamente cerca de 100 casos. Es un número elevado. El panorama de vulnerabilidad de las mujeres se agrava con la cifra a nivel nacional de 8.700 denuncias, la mayoría de las cuales se abandona. Esto es muy cierto, ya que en el Alto hay familias humildes de pocos recursos. Allí se encuentra, en La Paz y el Alto se encuentra lo que es, mayormente en La Paz, yo creo que es la clase media y la clase alta. En el Alto se encuentra lo que es la clase baja y la clase media, ambos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo creo que la violencia empieza desde el nacimiento, desde la ideología de cada ser humano que va creciendo. Los problemas que le vienen encima, creo que es un factor principal, es un pilar principal por el cual existe la violencia. Si una persona no trabaja, tiene hijos, sus hijos quieren comer, su esposa le pide para cocinar en la casa y el papá, el hombre, no tiene. Y de paso quiere ir a jugar, pero no tiene dinero para comprar las cervezas. ¿Qué hace? De alguna forma, de otra forma se embriaga. El alcohol yo creo que juega un papel muy importante, ya que el alcohol te desequilibra, te saca de tus cabales, no estás en un ser consciente, estás en un ser inconsciente, ya que ahí puedes cometer muchos, pero muchos errores, ya que por eso mayormente en las ciudades del Alto existe el feminicidio. Se embriagan, tienen problemas, discuten, pelean uno y el otro y agarran algo, un cuchillo, un tenedor, lo que sea, lo empujan y a una caída y ya está, chao. Es por eso que existe eso, por cuestión económica, dinero, estrés, impaciencia, falta de comunicación familiar. Es por eso que existe la violencia en el Alto, por eso que existe feminicidios. Son 100 casos diariamente, una barbaridad. Sí, sí, es muy cierto, por lo cual aquí dicen la mayoría abandonan, sí, obviamente, porque cuando vas a la FLEXC, algún problema que tienes, allá no te atienden al tiro. Tienes que esperar horas y horas, días, insistir, estar pegado ahí, recorrer el camino con él. Recién se va a hacer justicia, recién se va a tomar cartas en el asunto. Pero en cambio, si lo descuidas por un día o por otro día, el fiscal o el que le está haciendo el ¿cómo se llama? El proceso de investigación, de proceso de aprehensión, lo deja, lo descuidas y ya está abandonado. Y ahí se cierra el caso. Es por el cual muchas personas abandonan. Uno, es tiempo. Dos, es dinero. ¿Qué más? Responsabilidad. Por eso muchos lo abandonan, ya que son muy humildes, tienen miedo. Lo dejan ahí y muere el problema. Y así como otra violencia sufre en su casa. Y una vez sería que se tome cartas en el asunto y de una vez sea procesado o de alguna forma aprendí el agresor. No a la violencia. Muchas gracias.